Muy bien, pues bienvenidos todos. Iniciamos con una oración. Papá, gracias por este tiempo. Permítenos avanzar en el conocimiento de tu palabra. Permítenos caminar dentro de tu herencia, dentro de tu legado que nos has dejado. Permítenos ser guiados por tu palabra, por tu Biblia, que el día de hoy la abrazamos, la leemos y la compartimos de tal manera que una palabra de tu corazón se quede en el nuestro. Te pido en el nombre de Jesús que una palabra muy práctica pueda impregnarse en nuestros corazones. Podamos llevar todo esto a la práctica, que de lo que hablemos no sea algo tan espiritual que no sea alcanzable, que de lo que hablemos sea completamente de humanos entre humanos, que nos inspire, que nos guíe, que nos lleve a ese lugar que tú estás bien, que podemos llegar. Gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una mujer muy importante. Y esta mujer no es Cami, aunque estamos pensando en que esta predicación nos recuerda el ministerio, la vida y el amor que Cami siempre nos tuvo. Así es que vamos a hablar de el libro de Jueces. Y si ustedes tienen ahí su Biblia, les voy a pedir que por favor la abran en el libro de Jueces, capítulo 4. Y ahí sí, aquí va a depender de cada quien y de los gustos. Pueden leerla en la versión 1960, Reina Valera, o en la lenguaje actual. Yo he preparado los versículos claves en traducción lenguaje actual, así es que lo pueden ver ahí en sus Biblias o pueden seguirme con su vista ahí en sus pantallas. Ahorita va a empezar a hacer la presentación y en un momento más lo hacemos más grande para que todos podamos aprender. ¿Va? Ahí está ya apareciendo. Muy bien. Pues hablando un poquito del contexto acerca del libro de los jueces, hemos estado esta semana compartiendo en el discipulado los primeros capítulos de este libro y nos hemos dado cuenta de una tendencia muy triste respecto al pueblo de Israel. Y es una situación muy cíclica. Hablaba yo incluso con mi papá en la semana y coincidíamos en una situación. A veces de verdad es tan absurdo o es tan tonto cuando vemos en una lectura de capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vas en el capítulo 9 y sucede que el pueblo de Israel constantemente le da la espalda a Dios, constantemente se va con otros ídolos. Es algo bien feo, bien triste. Y bueno, pues platicaba con mi papá y decíamos, bueno, pero exactamente como pasa así en el pueblo de Israel, en el libro de Jueces, pues actualmente pasa de la misma manera. Recordemos que hay una parte en donde nos dice que el pueblo de Israel se prostituía con otros dioses. Y bueno, no vamos a hablar acerca de eso porque eso pues ya lo vimos en el discipulado, pero solamente estamos haciendo un pequeño recordatorio de lo vivido. Aquellos dioses como Baal, este, los recordamos, pero también hicimos un pequeño repaso de los nuevos dioses, los dioses modernos, los dioses del TikTok, los dioses de la aceptación, los dioses de los likes, los dioses de la estética, de la belleza, los dioses que bueno, ya estuvimos viendo y repasando en la semana. Pero sucedía eso que constantemente el pueblo de Israel caía en pecado, eh, engañaba a Dios de cierta manera, eh, coqueteando con otros dioses.
Y pues obviamente Dios se molestaba y los dejaba ahí a su suerte. Venían sus enemigos, los golpeaban, les pegaban, los amenazaban, les quitaban sus ovejas, les quitaban sus sembradíos y los dejaban en la ruina. Y ya que estaban en la ruina nuevamente, se ponían a llorar y oraban. Y el corazón de Dios, pues obviamente el corazón de Dios se volteaba hacia él. Y Dios, el amor de Dios, escuchen esta parte, esta es la parte introductoria. El amor de Dios se materializaba cuando Dios levantaba a un juez. Qué hermoso. El amor de Dios, la respuesta de Dios, el resguardo de Dios se da cuando Dios levanta a un juez. Y en el capítulo 1 vemos un juez, en el 2, en el 3, en el 4. En el 4 es algo maravilloso. En el 4 podemos ver que el pueblo de Israel nuevamente tiene mucha necesidad. Podemos ver que el pueblo de Israel nuevamente está clamando a Dios, porque los tiempos son difíciles, como hoy los tiempos son difíciles. Y Dios, y Dios nos permite contemplar una gran historia. Así es que así como están, vamos a leer, le voy a dar lectura y ustedes me van siguiendo. Jueces capítulo 4. Después de la muerte de Esaú, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, lo que acabamos de decir. Por eso él permitió que los venciera Javín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe del ejército de Javín se llamaba Císara. Aquí pongan atención en este nombre, porque es justamente este Císara, un jefe de ejército duro, recio, castigador, es un látigo en la vida del pueblo de Israel. Y vivía en la ciudad de Aroset Goy. Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. Qué interesante. Este patrón se repite mucho. Y en los primeros años o en los primeros capítulos del libro de Jueces, Dios levanta un hombre y Dios levanta otro hombre y Dios levanta otro hombre, pero en este periodo, justamente, Dios no levanta un juez. Me complace decirles y presentarles. En el capítulo, Dios levanta una jueza. Aleluya. Y va a ser muy interesante esta frase que utilizamos, Dios levanta una, porque lo vamos a ver más adelante. Recuerden esta frase y si se me llega a ir, por favor, Alicia o Luis, recuérdenme de retomar la frase porque es un punto muy importante. Versículo 4. En esa época, una profetisa. Miren, si hay algo que necesita este mundo, es de verdad. Hay tanta incertidumbre respecto a la vida, los recursos, el futuro. Tanta incertidumbre. Estamos en la quinta ola. Tenemos ya 3, unos tienen ya hasta 4 vacunas. Sigue avanzando la pandemia, estamos llegando a 2 años y medio. Estamos por cruzar ya el tercer año mundial de confinamiento. Y la verdad es que estaría de lujo tener activos todo. Y algo hermoso que les puedo decir, aquí hay 10 dispositivos conectados, pero
Pero yo sé que tú que me estás escuchando, sabes que tú eres un profeta, que Dios te está diciendo, levántate, levántate en estos tiempos, levántate, levanta tu voz, ve y habla lo que has visto. Versículo 4. Débora era esposa de Lápido. Aquí me gusta mucho hacer hincapié en esta parte, porque Débora era una profetisa. ¿Para qué significa esto? Bueno, pero era una profeta. Por eso se le dice profetisa. No, no una profetisa. No sé qué película hayan visto, pero puede ser que puedan desvirtuar todo, todo pensamiento respecto a una profetisa. No usaba capa, no usaba gorros especiales, no tenía así como una capa que le cubriera de una manera mística el rostro y que anduviera ahí levitando. No, no. Ella era una mujer como las mujeres que el día de hoy están aquí en esta reunión. Y Dios le había dado el don de la... Pero algo bien importante, este respaldo de Dios, la había convertido en jefe. Escuchen bien esto, para todos aquellos que tienen problemas con el lenguaje inclusivo, no dice jefa de los israelitas, era jefe de los israelitas, una, la jueza Débora. Y quiero hacer hincapié en esto por lo que voy a contar después. Débora tenía su esposo. Y aquí esto es importante porque podríamos pensar, un ejemplo, lo voy a decir así, que Lápido era el juez y de repente Lápido, su esposo, muere. Y bueno, pues la casa del juez sigue en pie y su esposa, pues podríamos pensar que pues toma el lugar de su esposo por la experiencia que pudiera tener. No es así, de ninguna manera. Teniendo ella un esposo, viviendo en una cultura como es la cultura hebrea, Dios la reconoce. Y aunque tiene un esposo varón, trabajador, proveedor, Dios la ha levantado y sobre él. ¿Por qué? Pues porque era jefe de los israelitas y, y su esposo estaba incluido. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y me encanta esto porque termina siendo algo que define mi vida ministerial. Versículo 5. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. ¿Pero qué hacía allí? Ah, ella era una mujer que le gustaba tomar el sol, ahí en su palmerita, bajaba unos cocos, los bebía, le ponía quizás algún piquete. De ninguna manera. Fíjense lo que dice la Biblia. Los israelitas iban a verla para que les solucionara sus problemas. Aleluya. No solo era una mujer como un puesto ejecutivo, sino también tenía un ministerio, tenía el don de la profecía, pero también la Biblia resalta mucho esta parte, que era una mujer que es recordada por los problemas que solucionó. Seguramente causó muchos problemas, pero la Biblia lo recuerda por lo que solucionó, no por los problemas que solucionó.
Les puedo adelantar que esto es algo importante. ¿Cómo podría la historia recordarnos a nosotros? A ti como papá, a ti como mamá, a ti como siervo de Dios o como sierva de Dios, a ti como hijo o como hija, a ti como compañero de trabajo. En el trabajo te conocen por los problemas que causan o por los problemas que son. En la escuela te recuerdan por los problemas que causas o por los problemas que son. Qué interesante cómo la Biblia recuerda a Débora. Versículo 6. Cierto día ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, el que era bien gandalla con los israelitas, vaya al arroyo de Quizón para atacarte con soldados y sus carros, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Y aquí hay, en los versículos 8 y 9, hay un tema muy, muy, muy revelador respecto a el liderazgo, el tipo de liderazgo. Pongan mucha atención en esta parte. Ella le está diciendo a Barak: reúne al pueblo, toma el ejército, ve allá al monte de Tabor, baja al arroyo, y cuando estés en el arroyo va a querer atacarte, pero Dios te va a dar la victoria. Era una mujer que le hablaba de tú a tú a los jefes de los ejércitos. Podrían ser 1,000, 2,000, 5,000 o 10,000 hombres. Era una mujer que movía a 10,000 hombres. Y esos 10,000 hombres, por lo menos había 10 líderes de cada 1,000. Y hablaba con ellos. Ella tenía una percepción geográfica clara respecto a los montes, los ríos, los valles. Conocía estrategias bélicas, militares, los conocía. Pero qué importante ver esta parte en donde va y le ordena. Qué fuerte, porque vean el versículo 6. No le pide por favor, le ordena. Es una mujer que tiene autoridad, liderazgo y autoridad. Sabe mandar, Débora. No sabemos mucho acerca de este hombre de Barak que recibe la instrucción, pero aquí hay un titubeo de Barak. No sé, porque no es muy claro, si hay un titubeo respecto de duda de la estrategia de ella o tiene miedo. Puede ser que dudara porque es mujer. Puede ser que dudara porque Barak fue a la guerra con otros jueces. Puede ser que Barak la veía resolviendo los problemas de la gente, los problemas del pueblo debajo de esa palmera, pero podría ser que Barak no veía a Débora con la capacidad de desenfundar una espada, ir a la guerra. Versículo 8. Barak le respondió: iré
solamente si tú me acompañas. De otra manera, no iré. Qué fuerte. Por eso les digo, ¿por qué habrá contestado esto? ¿Porque dudaba de la estrategia de esta mujer? ¿O porque tenía miedo? Ahora sí que el que tenga oídos oiga. Versículo 9. Esto no va a detener a Débora. Porque Débora era una profetisa. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por muchos años yo he escuchado esta frase que les voy a decir hoy. El profeta no es el que más habla. No, el profeta es el que más escucha. Porque escuchas la voz. Y la verdad es que escuchar la voz de Dios es una responsabilidad muy grande. Pero esos dones Dios los ha dado para bendecir, fortalecer, animar y reafirmar a su pueblo. Versículo 9. Entonces Débora dijo, está bien, te acompañaré, pero, híjole, y esta segunda, y este pero, este segundo momento, me llama mucho la atención, porque le da un peso al capítulo 4 y al capítulo 5 del libro de Jueces, le da un peso a las mujeres. Pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sísara, a este general, a este jefe del ejército de Javín. No vas a ser tú, Barak. Iba a ser tuyo, pero por haber pedido que yo te acompañara, Dios le dará ese honor a una mujer. Cuando yo leí por primera vez esto, yo dije, va a ser ella la que, va a ser Débora la que termine de darle crán a este Jabín que era el azote del pueblo de Israel. Pues no. Quiero hacer un pequeño paréntesis. De verdad que muchas veces he pensado que la Biblia inspira a muchas personas y a veces no tenemos la manera de como de explicarle a las nuevas generaciones que mucho de lo que pueden ver en el cine, en la pantalla grande o en la pantalla chica, es inspirado por la Biblia. Para todos aquellos, una generación como la mía, que vimos muchas películas del tipo del Señor de los Anillos, quiero decirles que hay un personaje que es el personaje más malo, el más malvadote. Y corríjanme por ahí a alguien, si no se llama así, creo que es Mordo. Pero resulta que este cuate, sobre él hay una leyenda, hay como una maldición, que dice que este personaje, este ente, este espíritu, este general de las huestes obscuras, no puede ser destruido por la espada de un hombre. No puede ser destruido. Y no les voy a dar mucha vuelta. En el final de la vida de este malvado, hay un momento en el que está luchando con un guerrero que tiene una armadura. Y él le recuerda al guerrero. Fíjese, el Mordok le recuerda al guerrero. No puedo morir por de hombre. Se quita el casco y le dice, pero sí por espada de mujer. O le dice, sí, pero no soy hombre. Y toma su espada y le atraviesa lo que sería pues su cabeza, ¿no?
Cuando yo vi esas películas, yo ya había leído a Débora y yo decía que estos versículos se parecían justamente a ese gran final. Hay un, hay un malvado por ahí, hay un gran malvado y hay que acabarlo. Sara no va a morir por manos de Barak. Débora le acaba de anunciar que eso, esa muerte, esa vida, la cancelación de ese azote, no vendrá por manos de hombre, sino Dios le dará ese honor a una mujer. Aleluya. Miren, para mí la vida de Débora tuvo un impacto muy profundo cuando lo leí. No, no les puedo decir que hoy no lo tiene, pues por supuesto que lo tiene, pero Dios ancló algo de mi vida desde la primera vez que leí esta historia. Y el nombre de Débora es un nombre que sí se predica en las iglesias, pero en lo particular, en ese tiempo, nunca había yo escuchado una predicación de Débora, pero Débora se había quedado. Y esta es la parte donde quiero honrar la vida de Cam. Cuando sucedieron muchas cosas, iglesia, nosotros contábamos con un grupo de líderes del equipo pastoral. Y, y en ese tiempo yo me había quedado a cargo de la iglesia o al frente de la iglesia, mientras que Came estaba en Monterrey cursando perito arquitecto. Y en ese tiempo, dos de estos, dos de estos pseudo servidores, yo creo que a lo mejor ya están en otra dimensión. Deseo que así sea. Pero en aquel tiempo, dos de ellos se acercaron conmigo y me pidieron que le diera la espalda a Cam. Me pidieron que desconociera su liderazgo. Me pidieron que si yo me levantaba como Dios levantó a Josué, ellos me seguirían. Pero para seguirme, yo tenía que desconocer el liderazgo y la vida de Cam. Y por último, fue, por una parte lo más difícil fue escucharlo, pero fue la decisión más rápida que he tomado en mi vida. De las más difíciles, pero de las más rápidas. El segundo argumento fue muy difícil escuchar. Estos dos, en aquel tiempo, me dijeron, una mujer no puede ser, no es Biblia. Cuando, cuando sucedió esto, yo estaba muy afectado por lo que sucedía en ese tiempo, pero yo tenía algo muy claro. Yo no era el pastor de la iglesia, era un encargado de la iglesia. Y sí teníamos pastor, era una pastora, se llamaba Carmen y Dios la había puesto. Y Dios era una mujer que nos daba consejo y en muchas cosas solucionó nuestros problemas.
Era una mujer que tenía liderazgo y que sabía pedir, que a todos tuvo la capacidad de hablarnos de tú a tú, de sentarse con los niños o de entablar pláticas complejas con los. Y no hubo un tema al cual no accediera a hablar, por difícil que fuera, incluso temas que abarcaban su vida, su familia, su liderazgo, incluso temas que de cierta manera la podrían poner vulnerable. Cuando escuché esto, yo dije, no, gracias a Dios que pude leer Jueces antes, mucho antes de que este par de inútiles me hicieran esa. Porque yo dije, no, gracias a Dios, gracias por la misericordia de Dios. Yo ya he leído que Dios también levanta jefas del pueblo de Israel, jueces del pueblo de Israel. Así es que mi corazón estuvo desde el primer momento muy en paz, de decir, estoy en el lugar correcto, del bando correcto y del lado correcto. Cuando Kame regresó, le platiqué todo esto. Me dijo, me acuerdo mucho esa plática, porque me dijo, hijo, tú tienes que tener siempre la mentalidad de que tú eres hijo de la legítima, eres hijo de la casada. Y esa frase es muy de cambio. Y para los que vivimos con ella, sabrán que ella lo decía mucho. Somos hijos de la legítima, hijos de la casada. Porque pasaba con los patriarcas, que tenían a la esposa y concubinas, pero nosotros no somos hijos de concubinas. Recuerden que uno de los patriarcas quería mucho a todos sus hijos, pero había una esposa preferida a la que amaba. Y esa esposa preferida le dio un hijo al que amó mucho. Y esa identidad de ese hijo es de la que nosotros podemos gozar. ¿Sí? No porque Cami fuera nuestra pastora, no, sino por haber creído, haber vivido en integridad el reconocimiento del liderazgo de Cami. Eso es lo que nos posicionaba en ser hombres y mujeres entendidos de los tiempos que reconocieron su liderazgo. Quiero decirles que una de las maneras en las que el diablo no va a poder hacer cosas en contra de nosotros es cuando nosotros tengamos el recurso de la palabra de Dios. Va a venir muchas veces el engañador y te va a decir, las cosas son así, pero vas a tener la oportunidad de reírte enfrente de él y decirle, estás loco, parte de perdido, estás loco, porque la palabra de Dios dice esto. Y yo lo que le estoy diciendo, incluso la base bíblica, es ese momento en el, en el que Jesús es llevado por el Espíritu de Dios al desierto y de repente tiene el encuentro con Satanás. Satanás utiliza la palabra de Dios para intentar poner en jaque a Jesús. Cuando le dice, pues aviéntate, escrito está que Dios mandará a sus ángeles. Le dijo, tranquilo, no tentarás al Señor. Qué importante es
tener la palabra de Dios, hacerla nuestra, porque va a venir el momento en el que el engañador venga con sus sutilezas a querer engañar. Recuerdo mucho a Cami con esto, pero este no es el final de la historia. ¿Qué creen que pasó? ¿Que fue Débora la que se echó a Císara? Pues no. Versículo 15. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Císara. Hasta el mismo Císara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Aroset Oim. Aquel día murieron los soldados de Císara. Ni uno solo quedó con vida. Císara huyó a pie hasta la carpa de Jael. Fíjense muy bien, aquí, por eso es importante la lectura de la Biblia, porque Jael no es nombre de hombre, Jael es nombre de mujer. Aunque hay una referencia de inmediato, después de la coma dice la esposa de Eber. No pierdan de vista que Eber no participó de esto, solamente es una referencia. Císara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, porque el rey Javín era amigo de la familia de Eber. Jael salió a recibirlo y le dijo, pasa por aquí, señor, no tenga miedo. Entonces él entró en la carpa y ella lo escondió detrás de la cortina, de una cortina. Como Císara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio de beber. Después volvió para esconder a Císara. Y él le dijo, quédate a la entrada de la carpa. Si alguien pregunta quién está aquí adentro, dile que no hay nadie. 21. Císara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Ahora sí que cuerpo dormido, cabeza perdida. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba Císara y allí le atravesó la cabeza con la estaca. Lo agarró como vampiro ahí, le dio un estacazo hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Aleluya. Fuerte. Cuando llegó Barak buscando a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró en la carpa y vio a Císara tendido en el suelo, con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera Dios le dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo al rey Javín hasta destruirlo. Una gran victoria, un gran momento, pero quise rescatar estos versículos porque recuerden que Débora era una profetisa, mandó a Barak. Barak por un momento dudó o tuvo miedo, no sabemos, aunque una cosa está pegada a la otra. El miedo viene porque no hay fe. Pero yo quería rescatar el versículo 22, que ustedes tengan la plena conciencia de que Dios respaldó la palabra de la profeta. Dios respaldó la palabra de la líder. Dios respaldó la palabra de la jueza. En este momento, Barak, supuesto que se acordó de Débora, cuando le dijo, pero Dios le va a dar este honor a una mujer. ¿Sí?
Jael fue la mujer a quien Dios le dio ese honor. Ahora, quiero terminar como casi nunca se terminan las prédicas. Podrían decir, es que el contexto se da antes, pero no. Justamente en esta predicación es distinto, porque hay muchas cosas que se dan por hecho, pero la vida de una mujer en liderazgo, nunca, sí. Quiero decirles a todas las mujeres, pero también a todos los hombres. No crean que esta predicación es exclusiva para la... Pero esto es muy importante. Pensaríamos que Débora tenía el favor de Dios y por tener el favor de Dios toda la gente le servía. Pues no. Quiero que veamos el contexto, el entorno político, social, cultural, en donde Dios pone a una mujer a ser juez de un pueblo muy grande. En el siguiente capítulo, en el libro de Jueces, capítulo 5, en el versículo 6, habla acerca del contexto social y cultural en donde es levantado el liderazgo de Débora. Versículo. En la época de Samgar y de Jael eran muy peligrosos. Esa era la referencia. Caminos peligrosos como el día de hoy. La gente andaba por veredas angostas, caminos cerrados. Los campesinos no podían cultivar sus tierras. Hoy tampoco. Hoy tampoco. El crimen organizado justamente ataca a los que cultivan aguacate. En el mundo, México es reconocido, entre otras cosas, como el aguacate más sangriento en todo el mundo. Hay países como Francia que dejaron de comprarnos aguacate por el contexto cultural, político, de narcotráfico que existe detrás de los sembradíos de aguacate. Es muy fuerte, pero el aguacate que viene de Michoacán, de Morelia, de toda esa región, es con base en sangre de la gente de las tierras por el narcotráfico. Versículo. Los campesinos no podían cultivar sus tierras. Entonces yo, Débora, revisen sus Biblias. Yo, Débora, me levanté para defender a Israel como defiende una madre a sus hijos. Este, públicamente reconozco, es el tipo de liderazgo que Kame nos compra, que Kame nos enseña a través de un liderazgo participativo. Y fíjense qué fuerte, porque hay muchos tipos de liderazgo y hay muchas iglesias en donde los pastores deciden no llegar al nivel de paternidad. Lo sé, lo conozco, pero yo no aprendí así. Es muy distinto cuando en la iglesia el pastor y la pastora asumen un liderazgo de paternidad y de maternidad. Débora no dirigía al pueblo de Israel como los jueces, como un Gedeón. Ella dirigía al pueblo de Israel como una madre defiende. Y esto es algo hermosísimo. El que tenga oídos hoy,
Dios mío, cuando nos enviaste la guerra por haber adorado a otros dioses, entre 40,000 soldados, no se levantó ningún valiente. Escuchen esto, había 40,000. Había 40,000 bajo un liderazgo de una mujer y no se levantó ningún. ¿Qué quiere decir esto? Había culturalmente, realmente, un rechazo hacia el liderazgo de Débora. ¿Cómo se confirma esto? Siguiente versículo 9. Te doy gracias, Dios mío, y felicito a los jefes de Israel, a los pocos valientes que se ofrecieron a luchar. Qué triste. Pero hoy te digo, mujer, tú que lidereas tu casa, tú que lidereas tus hijos, tú que lidereas tu negocio, que lidereas lo que Dios ha puesto en tus manos, déjame decirte que cuando tú te has sentido frustrada porque no toda la gente corresponde a tu llamado, a tu liderazgo, cuando tú dices necesito ayuda, necesito apoyo en esto, en aquello, y te dicen que estás loca, te hacen sentir sola, déjame decirte que Débora pasó exactamente por lo mismo en un contexto social, político y cultural, en donde no todos, no todos seguían la voz de la juez. Y se pone más bueno en los siguientes versículos. Con estos versículos vamos a terminar. Versículo 13 del capítulo. Los jefes israelitas bajaron y se unieron al pueblo de Dios para luchar contra el poderoso enemigo. De la tierra de los amalecitas bajaron los de Efraín, detrás de ti, Débora. Marcharon los de Benjamín, Efraín y Benjamín. Se te unieron los jefes de Maquir y los gobernantes de Zabulón. Los jefes de Isaacar te acompañaron, te apoyaron a Barak en la batalla del valle. Pero fíjate bien, pero los de la tribu de Rubén prefirieron quedarse a cuidar ovejas que acompañar. Oh, termino con esto, porque sé que Camita te lo hubiera predicado. Mujer, va a haber hombres y gente a tu cargo que no van a querer seguir, no van a querer y van a preferir quedarse a cuidar ovejas. Pero esto no detuvo, porque su confianza no estaba fundamentada ni en los ejércitos, ni en los jefes de las tribus, ni en las tribus. Quieren que les traduzca este pequeño pasaje. Rubén, Rubén es quien representa, es el mayor de las 12 tribus. Y no quiso ir. No tengas miedo, mujer, y no confíes tus fuerzas, tu misión y tus ojos en lo que ven tus ojos, sino concéntrate en aquello que Dios te ha dicho que va a suceder. Asegúrate que escuchas la voz de Dios y ahí pones toda tu fe, porque así como se le rajaron a esta gran jueza,
Así va a suceder también. Pero no temas, no temas que Dios va a respaldar el liderazgo que ha puesto. Débora definitivamente es un pasaje que amo y como saben, hoy más que nunca, es un pasaje que me recuerda acá. Honro el liderazgo que nos enseñó y sírvase este pasaje también para que ustedes en algún momento sepan cómo enfrentar los obstáculos que el liderazgo de una mujer. Gracias a Dios, porque saber de los principios bíblicos, uno, nos ayudan a alejarnos del pecado, pero también, por otro lado, nos ayudan a definir el futuro de nuestra vida. Yo no estaría aquí, mucho menos siendo pastor, si aquel día hubiera decidido darle la espalda por seguir a estos dos. Te amamos, Camila. ¿Oramos? Oramos. Padre, te doy muchas gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de la vida de. Gracias por todas tus Déboras que se han levantado por tantas generaciones bendiciendo la vida de la gente. Estas mujeres que se levantan para defender a sus iglesias, para defender a sus hijos en una maternidad firme, cimentada en ti. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas palabras de fortaleza, de fuerza, de dirección, que pongas fortaleza en las piernas, en los muslos, en los hombros de cada mujer. Fortalece sus liderazgos de tal manera, Padre, que puedan continuar con la misión de resguardar lo que tú has puesto en tus manos. Hijos, su familia, sus bienes, sus negocios, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu espíritu les dé sabiduría para que su liderazgo, aunque encuentren resistencia, no decaigan, sino como Débora, que no confió ni siquiera en los más fuertes, no confió ni siquiera en los más grandes, confió en ti. Hoy bendecimos el liderazgo de cada mujer que me oye a través de esto. Mujer, te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu mesa. Bendigo todo lo que Dios te ha dado. Y solo te recuerdo que el propósito de tu liderazgo es también multiplicar. Ve y cumple propósito. Y en el nombre de Jesús, Padre, a todos los hombres, permítenos ver, reconocer y saber ser dirigidos por el liderazgo de las mujeres. Que podamos también ser luz, Padre, para bendición del pueblo. Permítenos caminar en armonía
y dirección. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.